Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Zaida Cantera, comandante en retiro del Ejército de Tierra. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Encantada, Alberto, muy Bueno, bien. lo primero es un lujo que te pases por el canal y muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Nada, muchísimas gracias a ti por haberme invitado y haber contactado conmigo. Bueno, vamos a hablar sobre Oriente Próximo desde aquí, Oriente Medio Sí. desde otros puntos. Y vamos a hablar de Israel, de lo que sucede, de lo que sucede en Gaza, en Irán, en Líbano, en Jordania, un poco en todo el territorio. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ayer hizo un año de aniversario de la terrible masacre que hizo Hamas y te quería pedir tu opinión de cómo viste lo que sucedió el año pasado, el 7 de octubre. Bueno, lo vi como una auténtica barbaridad, como lo veíamos aquí cuando ocurrían los atentados terroristas en España, ¿no? Son atentados terroristas, son execrables, son completamente condenables y no tienen ningún tipo de justificación por mucha reminiscencia histórica a la que podamos retrotraernos, ¿no? 70 años de historia turbulenta, con sanciones a Israel, etcétera, no justifican el asesinato de civiles, no se justifican el secuestro de rehenes o tener rehenes de carácter civil, ¿no? Creo que bajo ningún tipo de vista se puede justificar eso en una lucha armada por un pueblo. Se critica mucho a Israel que estaba informado de lo que iba a pasar y no sé si se le echa la culpa a los decisores por qué no tomaron algún tipo de medida ante lo que parece que se le había alertado. No sé si desde la presidencia no se tomó alguna decisión. ¿Qué crees que pasó para que ocurriera teniendo en cuenta que ya ha quedado bastante patente que estaban avisados? Bueno, esto es una cosa, efectivamente, como acabas de decir, que estaba ya, o que están los datos sobre la mesa, con lo cual son incontestables. Es decir, un año antes un poco más de un año antes de que ocurrieran los atentados, diversas agencias de inteligencia habían informado al Mossad y al gobierno de Israel que Hamas estaba llevando a cabo la planificación precisamente de un acto con toma de rehenes. O sea, toma de rehenes de carácter civil. Incluso se sabe, porque el Egipto lo ha dicho así, que hasta 3 días antes de que se ocurrieran los atentados, se notificó a Israel esta alta probabilidad, ¿no? De hecho, como consecuencia de ello, en el propio Israel, el Tribunal Supremo ha abierto una investigación que ahora mismo está paralizada para dirimir las responsabilidades del gobierno de Netanyahu y por qué esa negligencia. ¿Cómo es posible que teóricamente, vamos a poner entre comillas, más avanzado el servicio secreto de Occidente o del mundo, como es el Mossad, con esas capacidades de inteligencia en todos los ámbitos, Elin, Númino, Osin, etcétera, haya errado de esta manera tan flagrante y qué responsabilidad tienen, por tanto, en la en no evitar o el no asegurar la supervivencia o la seguridad de los ciudadanos de Israel con el conocimiento de los datos que luego han ido saliendo que tenían. Esta investigación, que empezó bastante rauda, veloz y con bastantes datos, ha quedado paralizada. El Tribunal Supremo decidió paralizarlo como consecuencia de que no quería interferir en la toma de decisiones de guerra, ¿no? De batalla, dijeron de esta manera, y que continuarían cuando finalizase la guerra. Algo que por otro lado le ha venido bien a Netanyahu, todo se ha dicho. Que tenía, recordemos, antes lo comentábamos, que tenía también unas investigaciones también en el Tribunal Supremo como por 3 hechos de corrupción que también de alguna manera se han diluido ahí a raíz de las circunstancias que están ocurriendo. Claro, lo que suelo preguntar también es, a partir de lo de la masacre que sucede, ¿qué es lo que tenía o cómo tenía que haber actuado a partir de ahí Israel? Porque está claro que una respuesta iba a dar, pero no estaba tan claro, no sé si estaba tan claro lo que ha sucedido, a partir de ahí, ¿qué tenía que pasar? A ver, lo que tenemos claro, todas las personas democráticas con valores éticos y morales, es que tienen su derecho a la defensa, es que tiene que reaccionar, como aquí en España, ¿no? Pero hay diversas maneras de comedir o de graduar la respuesta. Una es la que ha tenido, que desde mi punto de vista es completamente desorbitada, está fuera de todo lugar, es decir, hay unas personas que son unos terroristas que han cometido un hecho atroz, que eso es indudable y nadie puede posicionarse del lado de Hamas. Son
por tanto, los hechos posteriores consecuencia de esos actos, es decir, los responsables primigenios de lo que está ocurriendo es Hamas, ningún otro, pero Israel, no Israel, el Netanyahu, el gobierno de Netanyahu ha aprovechado estas circunstancias para seguir una ruta que tenían ya prefijada, incluso de meses antes y de años antes, que no lo habían enseñado en mapas, y decidir, desde mi punto de vista, una anexión al territorio de Israel de Gaza. ¿Cómo? Pues con la excusa de que tenía que haber ejercido su derecho a la defensa, por supuesto, pero tiene muchas formas de hacerlo, desde un punto de vista militar, desde un punto de vista policial. Cualquiera que haya estado en Gaza, yo he estado en Gaza, yo he estado en Israel, yo he estado en Cisjordania y conozco aquello. Las fuerzas israelíes, las IDF y el Mossad conocen perfectamente o tenían identificados, como ellos bien dicen, a todos y cada uno de los terroristas y porque saben, o sea, cada vez que entras o sales hay un checkpoint y te tienen controlados, hay cámaras, hay muros como los que hemos visto a Trump que se enseñan poco en televisión. Y tú puedes entrar de otra manera en Gaza y puedes reaccionar de una manera más sosegada, eso sí, justicia y de manera ponderada. Desde mi punto de vista, el atentado terrorista no justifica 41.000 muertos civiles, más de 10.000, estimación, más de 10.000 desaparecidos bajo los escombros, de los cuales, de los 41.000 muertos, cerca de 20.000, cerca de la mitad, un poco menos de la mitad, son niños y niñas. No justifica esa reacción el bombardeo indiscriminado de zonas, de grandes áreas y posteriormente la destrucción por destruir de todas las instalaciones, de todas las viviendas, de todos los recursos sanitarios. No justifica, porque alguien puede llegar a decir, tienes derecho a la defensa. Vale, justifícame desde el punto de vista militar por qué no permites la entrada de ayuda humanitaria, por qué no permites la evacuación de los heridos, especialmente de los niños, por qué no te sientas realmente a dialogar por el intercambio de los rehenes, porque es cierto que hubo un intercambio que fue gestionado, entre otras cosas, inicialmente por los países occidentales, finalmente por Estados Unidos, en el que hubo esos días de paz, digamos, de paz, volvemos a ponerlo entre comillas, en el que hubo una liberación bastante importante de rehenes. ¿Por qué no te sientas? Porque ha habido países árabes que se han ofrecido para hacer de intermediario y directamente Netanyahu, no Israel, Netanyahu, el gobierno de derechas de Netanyahu, se ha negado. Luego, ¿tiene derecho a reaccionar Israel? ¿Cómo puede reaccionar Israel? Pues puede reaccionar como un país que presume, dentro de su moral, de su ética y de sus valores, de democracia y de respetar los derechos humanos. Porque hemos visto que desde ese punto de vista ha flaqueado o ha fallado estrepitosamente, puesto que desde al menos desde mi punto de vista, la respuesta carece de proporcionalidad en todos los ámbitos. Ellos justifican esta respuesta con que en hospitales, en colegios, en casas hay armamento. También que los terroristas se mezclan entre la población. Tú que también por lo de los túneles, los rehenes, tú que has estado allí, no sé si pudiste ver algún túnel, si tenéis constancia de todo esto que se está diciendo. ¿Qué hay de de lo que te estoy comentando, del armamento que pueden tener en colegios, en hospitales, los túneles? Mira, te voy a ir a lo más radical, ¿vale? Te voy a decir, es cierto, no es cierto todo lo que están contando, pero vamos a darles la razón, es cierto. Hay armamento en los hospitales y como consecuencia de ello, un hospital lleno de enfermos, llenos de niños, lleno de heridos, con tres terroristas y armamento abajo, decides bombardearlo y arrasarlo. ¿Ves la desproporcionalidad? Hay otras maneras de hacer las cosas. No es que luego ese armamento lo van a utilizar. Mira, puedo estar de acuerdo contigo en que lo van a utilizar, pero hay otra forma de entrar ahí. Mira tal cual es la desproporcionalidad. Los equipos de operaciones especiales se supone que son equipos altamente instruidos y adiestrados para hacer operaciones quirúrgicas, sigilosas y de entrada y salida. Entraron a liberar a 3 o 4 rehenes y por el camino dispararon, y esto no lo puede negar nadie, dispararon sin ningún tipo de discriminación y mataron a cerca de 200 civiles. Ahora alguien me llama y me dice, no, es que mataron casualmente a 200 terroristas. Vamos a darles la razón. Vamos a decirles que 100 100 de ellos eran terroristas. Matas a 100 civiles a cambio de 100 terroristas. Esto es inaceptable. Esto es inaceptable porque si nos vamos a otras guerras,
Si nos vamos, por ejemplo, a una que criticamos, una invasión que estamos criticando, que es la de Putin sobre Ucrania, lo de Buka se queda en absolutamente nada. O sea, esto lo oí yo el otro día como justificación al portavoz del ejército de Israel, el que justifica un civil asesinado por un terrorista muerto. Esto no tienes por dónde cogerlo si tenemos en cuenta la alta capacitación, la alta cualificación, los equipos técnicos y de alta ay, que no me sale Alta la palabra, no, sofisticación. sofisticación del ejército israelí. Es que no tiene cabida la justificación de estas acciones, solo tiene una cabida y es vamos a acabar con todo desde el punto de vista militar, es decir, arrasamos para que cuando entren los nuestros no tengan absolutamente nada que temer, ni absolutamente de nadie, porque no hay nada. O sea, donde no hay nada, no tienes nada que temer. Y luego lo que hacemos es irnos anexionando, decir y vender que los palestinos no y que nos anexionamos la parte de Gaza, que eso ya lo están diciendo, ¿eh? Ya hay empresas allí vendiendo los terrenos de Gaza a los colonos. Es bastante fuerte. Vuelvo a decir, ¿significa que no tienen derecho a la defensa? No, claro que la tienen. ¿Significa que no tienen derecho a una reacción? Sí, claro que la tienen. Pero ¿qué hubiera hecho España o Madrid cada atentado que hemos tenido? ¿Bombardeamos el País Vasco? No tiene sentido en un país democrático o en un país con esos que se presume de esos valores. Tiene sentido en un país que presume a lo mejor de otros valores. Y con esos valores yo no estoy de acuerdo. Claro, lo que ha sucedido en Gaza, lo que yo también he preguntado, por ejemplo, hablabas de Ronnie Kaplan, es, con todo lo que está viviendo la población, no puede ser que luego otros de 10 años en vez de ser jamás sea X y vuelva a suceder otra atrocidad similar. Bueno, efectivamente, mira, te voy a decir un dicho que me decían el otro día que a mí me resultó repugnante. Cuando estaba leyendo en un contexto, en una red social que es un poco más oscura, por decirlo de alguna manera, y leía un hilo en el que se justificaba la muerte de los niños. Y la muerte de los niños la justificaban es, hoy estamos matando a un niño para tener que evitar matar mañana a un terrorista y que ese terrorista nos mate a nosotros. Es brutal esa Sí, afirmación, es una pero brutal. es verídica y es realista. Es decir, el odio que está sembrando ahora mismo, tú y yo a lo mejor no lo veremos, puede que la generación de mi hija sí lo veamos. Israel es un Estado, para que nos hagamos una idea a todos los que nos escuchen, es un Estado que se creó de manera artificial y artificiosamente a raíz de la Sociedad de Naciones como consecuencia de ese sentimiento de culpa de Occidente, de Europa, etcétera, con lo que había pasado con Alemania y con los judíos, obviamente. Es un Estado que se creó dando un terreno donde ya había alguien, ¿vale? Y ese alguien, obviamente, se le tuvo que expulsar. Se creó bajo unas determinadas circunstancias. No vamos a entrar muchos en detalles porque no hay tiempo, ¿no? Pero la gente se puede coger la historia. Incluso los mapas son muy didácticos. Se creó dando un terreno a los palestinos y un terreno al pueblo de Israel. Si nos vemos el mapa de entonces y vemos el mapa de ahora, cómo ha cambiado los territorios, veremos qué es lo que ha pasado. Y la historia, ¿no? Israel ha sido un país que vive en permanente conflicto. Cada 3 o 4 años entra en un conflicto, en una guerra, o invade el sur del Líbano por un motivo, o entra en conflicto con las intifadas, etcétera. ¿Vale? Siempre ha tenido un conflicto. Y lo único que ha estado generando desde entonces, porque no ha sabido, no solo Israel, sino el resto, ¿no? Y la coyuntura de cómo se conformó el Estado, no ha sabido establecer relaciones de amistad con los países aledaños, a los que les dice directamente que todo lo que tiene alrededor, incluso Jordania, digamos que es un mediano aliado, ¿no? Últimamente, son terroristas. ¿Qué ocurre? Que está generando mucho odio. ¿Tú crees que las diásporas que se produzcan ahora como consecuencia del desplazamiento de los palestinos, bien sea a Siria, bien sea al Líbano, bien sea a Egipto, ¿tú crees que esas generaciones no van a sentir odio, odio por recuperar sus casas? ¿Tú crees que la gente yo estaba en el Líbano, en el sur del Líbano,
hay agua, hay terrenos de cultivo, que ahora alguien tendrá que pensar por qué invade el sur del Líbano y quiere quedarse con el sur del Líbano, porque el sur de Israel es un desierto y el norte es donde los altos del Golán, etcétera, es donde hay agua. ¿Tú crees que en el Líbano, después de bombardear Beirut, con más de 3 millones de habitantes en algunos barrios, con fósforo blanco, los que están allí pueden sentir cariño por o incluso empatizar con el pueblo de Israel, con lo que está pasando? No, está generando odio. Está generando que mañana cualquier desaprensivo pueda crear un nuevo grupo terrorista, llámese ISIS, etcétera, con suficiente dinero, o Irán, con suficiente dinero, y creará una masa poblacional terrorista contra Israel. Y hay que tener en cuenta una cosa fundamental. Primero, Israel actualmente es del tamaño, para que nos hagamos una idea, de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Con una población similar, las entradas y salidas esas que tiene de judíos pues de Etiopía o algunos que vienen de Rusia, todos estos desplazamientos que tiene. Posee una ciudad muy importante, que es la ciudad vieja de Jerusalén, que es la ciudad clave para las tres religiones monoteístas más importantes del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam, los musulmanes, los cristianos y los judíos. Y son para ellos sagrados. Estos territorios son sagrados y siempre podían haber convivido ahí las tres religiones sin problemas. Ahora mismo hay problemas, incluso con los cristianos. Tenemos un país pequeño que subsiste principalmente, sí, tiene altas tecnologías, altas capacidades en defensa, pero esas tecnologías y capacidades en defensa tienen un punto muy débil, y es que las materias primas provienen todas, absolutamente todas, en su gran mayoría, más del 80%, del exterior. Los recursos económicos y divisas entran, la mayoría, procedentes de Estados Unidos o de otros países de Occidente. Esto quiere decir que el día de mañana, cuando Estados Unidos no tenga el peso que tenga, Israel va a tener un serio problema, porque ha generado con sus acciones, podemos decir que él no es el responsable, o sí para otros, por sus formas de actuar o por lo menos no saber llevar de manera diplomática, ha generado mucho odio alrededor, mucho odio. Siguiendo por el Líbano. Después de la masacre del 7 de octubre, Hezbollah ataca en respuesta de lo de Gaza a Israel. ¿Son objetivos legítimos, por ejemplo, el líder Nasrallah, o crees que no? Que está ya muerto. Por parte de Israel, Sí, sí, esos son objetivos legítimos, porque estás batiendo a terroristas, estás batiendo a combatientes. Pero a mí lo que no me parece legítimo, por ejemplo, es, ¿te imaginas tú? Y esto el otro día lo oía y yo decía, sí, sí, o sea, si podemos maravillarnos con la tecnología, ¿ves a lo que me refería antes de que tiene capacidades de poder hacer las cosas de manera distinta? Cuando quiere hacer estallar 3.000 buscas y sí. walkie-talkies de manera cirujana, lo ha hecho. Y cuando no bombardea, no sé si me explico, que tiene capacidad de Mm. regular la respuesta, y es lo que no ha hecho en Gaza, y que de alguna manera decía que iba a hacerlo en el Líbano. ¿Tú te imaginas a cualquier otro estado haciendo eso? ¿Tú te imaginas a Putin haciendo eso en Ucrania? ¿O te imaginas haciendo eso a cualquier otro estado? Que volar 3.000 buscas en cualquier sitio con la cantidad. O sea, tú estás en el Líbano, estemos hablando del Líbano, ¿eh? En el Mm. Líbano hay muchísimos extranjeros. Que podías Sí. estar tú allí perfectamente, en el puerto de Beirut o en cualquier otro sitio, y de repente alguien al lado tuyo le hacen explosionar un artefacto y tú caes con él. ¿Eso cómo se llama? Lo podemos enmascarar como queramos. Podemos decir que es defensa propia. Podemos decir que el artefacto lo llevaba un terrorista. Pero ¿cuántos daños colaterales ha generado? Eso se llama terrorismo de Estado. Nos guste o no nos guste. Luego podemos justificarlo de mil maneras. Luego, una acción de esas características, que ha tenido la cantidad de heridos que ha tenido civiles. Porque considera Israel, Netanyahu, perdonadme, Netanyahu, el gobierno de Netanyahu considera que le da igual quien caiga,
quien caiga por medio con tal de conseguir sus objetivos. Y sus objetivos no es solo acabar con Hezbollah y Hamas, que son muy legítimos. ¿Y que se acabe con Hezbollah y Hamas exclusivamente de los grupos terroristas? Vamos, ¿dónde firmo? Pero que se acabe con Hamas y Hezbollah destrozando al pueblo palestino, asesinando a 40.000 personas, 20.000 niños, mutilando a 70.000, o lo que está ocurriendo ahora en el Líbano, con los desplazados en el Líbano. Digo, hombre, no, hay otras formas de llevar a cabo la lucha. Y eso es lo que podemos criticar a Israel. De ninguna manera podemos posicionarnos ni con Hezbollah ni con Hamas. Y a mí, que se asesine, no, que se abata militarmente como un objetivo de alto valor en la defensa contra el terrorismo a los líderes terroristas de Hamas y Hezbollah, les aplaudo. Que para abatir a ese terrorista mates a 200 civiles, incluidos niños, les digo no. Hay otras formas de hacerlo. Claro, te quería preguntar a consecuencia de lo que me estás diciendo. Dicen que avisan previamente antes de bombardear un punto. Claro, ¿esto cómo es de eficaz? Y también me imagino que dependiendo del territorio, ¿cómo le puede llegar a la población ese mensaje? ¿Cómo le diga? No sé si es sencillo por el móvil o no les llega, o realmente no les llega a la población ese aviso de que en 2 horas o cuando sea van a bombardear ese punto. Mira, Israel, esto no lo digo yo, estos son datos, Washington Post, New York Times, Israel ha dado orden de evacuación en Gaza y ha bombardeado puntos a los que había dicho a la población que tenían que desplazarse. Hay campos perfectamente identificados en Gaza donde había niños jugando y hemos visto. El otro día escuchaba de lo malo o la suerte, por desgracia, de hoy día es que están los móviles, todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo tiene un móvil para grabar. Y ves cómo hay niños jugando y le cae el proyectil. ¿Me estás diciendo tú a mí que con las capacidades satelitales de inteligencia y las capacidades militares no sabes dónde va a caer el misil? ¿Misiles de alta precisión? O yo tengo amigos en el Líbano, estuve hace nada, hace un año en el Líbano, o menos de un año, estuve en el Líbano. He estado 2 veces. Una fui precisamente con la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, que estuvimos visitando a nuestras tropas, y dos, he ido por mi cuenta en varias ocasiones. Tengo amigos allí en el Líbano y me lo han enviado. Zaida, están bombardeando aquí al lado y aquí no avisan. Aquí no avisan, aquí dicen después de haber bombardeado que han avisado para que nos vayamos. Pero Zaida, ¿dónde nos vamos? ¿Cómo nos vamos? ¿Alguien conoce realmente cómo son las carreteras en el Líbano, más allá de Beirut? ¿Alguien sabe cómo salir de Beirut en condiciones? ¿Con qué nos vamos? Con una mano delante y otra detrás. ¿A dónde? ¿A dónde te vas? Si han incluso bombardeado las rutas de salida y migratorias por las que estaban desplazándose los que salían del Líbano. Eso, eso es criticable. Mira, te voy a poner un ejemplo de cómo hace Israel y las reglas de enfrentamiento, que es lo que tenemos que criticar al ejército de Israel y a Netanyahu. No sé si recordarás, hará como unos meses, ya bastantes, pasa que el espectro temporal se nos desplaza muy rápido, el propio ejército de Israel abatió, disparó contra 3 rehenes que habían conseguido liberarse y salieron huyendo dirección con una bandera blanca, con las camisas y la bandera blanca moviéndola, dirección hacia los israelitas, con las manos en alto, y les dispararon. Se han encontrado cadáveres de niños con disparos. Eso es injustificable. Disparos, no estoy hablando de bombas. Eso es injustificable en unas fuerzas armadas democráticas. No se puede justificar de ninguna manera que un niño tenga disparos en el cuerpo, no uno, sino varios. Ya te estoy diciendo que no es una bomba que ha caído y casualmente estaba el niño allí. Eso es criticable. Por supuesto, te lo puedes esperar de un terrorista desalmado y tienes que ir a por ese terrorista, pero no puedes esperar eso de un militar.
No puedes esperar a eso de unas fuerzas armadas que se supone que van a defenderse del terror y utilizan el terror para defenderse. Eso es lo que yo critico. Y desde luego, cuando alguno te dice, no, entonces estás con los terroristas o con Irán, no, no estoy con Irán, ni muchísimo menos, ni con los terroristas. Ojalá pudiera estar con Israel, porque ya lo he dicho que estoy más cercana a los valores democráticos, de libertad, de seguridad, de igualdad, con las distancias que como culturalmente tenemos con Israel. Pero por muy cercanos que esté allá, ellos, yo, perteneciente a una sociedad, la sociedad española, con una alta moralidad, de cultura de la paz que es nuestra sociedad, incluso habiendo sido militar, como algunos dicen, digo sí, incluso siendo habiendo militar, porque los militares, el que se precie, no utiliza la violencia, no utiliza la violencia. Y el militar que se precie sabe que perfectamente está para dar seguridad, para defender, pero desde luego no para violar los principios ni ni la ley internacional humanitaria, que es lo que se está mostrando. Es por lo que la Corte Internacional ha abierto a Netanyahu y a, gente, y a otros ministros, les ha pedido las órdenes y por lo que hay una investigación en la Corte Internacional. Me Te enrollo quería mucho, preguntar, ¿verdad? sí. No, no te preocupes. A mí me gusta mucho escuchar a las personas. La escalada con Irán, ¿qué te parece? ¿En qué puede acabar? Bueno, puede acabar muy mal. Puede acabar muy mal, ¿por qué? Porque no estamos hablando de Rusia-Ucrania. No estamos hablando de Rusia que tiene armas nucleares, Ucrania que las entregó como consecuencia de su independencia, recordémoslo. No estamos hablando de una Rusia con unas armas tácticas. Estamos hablando de un Irán que es capaz, una tiranía impuesta como gobierno. Recordemos también que internamente en Irán estaba habiendo, al igual que ocurría en Israel por diferentes motivos, pero estaba habiendo también movimientos revolucionarios dentro del propio Irán, que es precisamente el chaval este que entró el otro día que comentábamos Daniel antes. Basiante. Sí, Daniel, bastante que hay que ver cómo es el pueblo iraní y cómo la juventud de Irán se estaba levantando contra el sistema de gobierno de dictadura islámica impuesta, ¿no? Son capaces de utilizar las capacidades nucleares y son capaces de llamar a la famosa yihad, movimiento yihadista, ¿no? Contra el invasor israelí impuesto, ¿no? E Israel tiene la capacidad y tiene detrás a Estados Unidos. Y aquí me preocupa más una escalada bélica en Oriente Próximo, Oriente Medio, que no es que no me preocupe, que en Rusia, Ucrania, porque aquí no se andan con medias tintas, para nada. Irán el otro día respondió al asesinato de uno de sus líderes precisamente en el Líbano. Respondió con esos misiles directamente que algunos impactaron sobre zonas, tenían objetivos, decían que tenían objetivos militares, algunos impactaron sobre zonas civiles, sorteando la cúpula de hierro, el sistema, el Iron Dome, y además con la ayuda de Jordania. Pero Jordania ya ha dicho, porque pasaban por aquí, pero si Israel devuelve, ¿cómo se va a posicionar Jordania, no? Y aquí entra también muchísimo, muchísimo, muchísimo la connotación religiosa, que no está tan presente, digamos que no está presente de esta manera en el conflicto entre Rusia y Ucrania. O sea, y esta connotación religiosa es muy importante y a tener muy en cuenta, porque puede ser que ataques a Irán, pero está Jordania por medio, está Siria, que no olvidemos los posicionamientos que ha tenido Israel en Siria, cómo se posicionó, de dónde surgió el ISIS, qué pasó con los talibanes, cómo surgieron los talibanes, que es que tenemos que recordar también que dice, tiene derecho a defenderse de los terroristas, pero recordemos que de alguna manera ha alimentado a grupos terroristas como Irán ha alimentado a Hezbollah y Hamas. Recordemos también de dónde nace Hamas, quién fue los primeros que pagaron y fomentaron el crecimiento de Hamas para luchar contra la OLP, contra el Movimiento de Liberación de Palestina. Hay tantas, tantas variables que esto, más siempre se ha dicho, ¿no?
Es mucho, desde mi punto de vista, es mucho más volátil esta zona que Rusia-Ucrania, que me parece más una guerra de carácter más crónico en términos convencionales a los puntos en los que hemos llegado. Los hutíes de Yemen, que de eso no hemos hablado también, ¿está ahí detrás Irán o no está detrás Irán? Por supuesto que está Irán. Está Irán, está Arabia Saudí, están Emiratos, está Estados Unidos, por supuesto. Está todo el comercio que hay de barcos que hay por la zona, que hay que, si no se quiere dar la vuelta al mundo o abrir la ruta del Ártico a 100%, tenemos ahí todo el comercio de transporte marítimo. Que no es solo cuestión, no estamos hablando solo de una cuestión de la modificación de fronteras que pretende Israel, no que pretende Netanyahu. Perdonadme si estoy diciendo Israel porque se me va, ¿no? Pero yo me gustaría diferenciar muy claramente el gobierno de Netanyahu de lo que es del pueblo de Israel, inclusive del pueblo judío, que está más allá de las fronteras actuales de Israel y que en algunos casos, son bastantes más casos de los que la gente piensa, no conculca con lo que está haciendo Netanyahu, cómo lo está haciendo Netanyahu. Claro que hay, imagínate ahora un conflicto, un bombardeo, como decía alguien, sobre los campos petrolíferos de Irán. Vamos, o sea, podemos, si nos temblaba, nos tembló el pulso con Rusia con el gas, con el Nord Stream. Recordemos también qué pasó con los Nord Stream, cómo cambiaron los, los precios de los combustibles y que sí, hemos avanzado mucho en energía renovable, pero somos muy altamente dependientes de- del petróleo. También, también, y tú dices de Yemen, pero ¿dónde está Venezuela? Los grandes productores de crudo, Venezuela, Irán, Rusia, ¿con quién se posicionaría en este caso? Tres de los grandes cuatro países productores de petróleo y gas. No es tan sencilla las cosas y las consecuencias son mucho más allá. O sea, por eso se llama tanto a la calma, a la distensión, se llama al diálogo o al alto al fuego, a que Netanyahu rebaje porque puede romper la cuerda. Y si la rompe, las consecuencias geopolíticas van mucho más allá del lugar. Para ir terminando, clave van a ser las elecciones de Estados Unidos, ¿no? También en este conflicto. Bueno, te diría que claves podrían serlo, pero Netanyahu no es estúpido. Y la invasión del Líbano para mí se ha producido precisamente por la proximidad de las elecciones de Estados Unidos. Fíjate la reacción de Biden, un Biden que no se juega absolutamente nada, porque no es un candidato a la real elección, y el posicionamiento de los dos candidatos, de Kamala y de Trump, son posicionamientos débiles, no son posicionamientos fuertes. Alguien dice, no, es que escuchamos a Trump. Ya, Trump habla mucho, es un poco, en el ámbito geopolítico se le considera un poquito bocazas en algunos términos, ¿no? Porque decía la imposición de bombar. Soy amigo de Rusia, luego cuando invade Ucrania al principio dijo que acabaría con la guerra de Ucrania y luego que sí era capaz de ocupar Rusia, luego tiene unos vaivenes en sus declaraciones que un día está con uno y otro día está con otra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y Kamala no se ha, Kamala en varias declaraciones le ha dicho a Netanyahu que baje el pistón porque es injustificable, o sea, no tiene capacidad de justificar por mucho que quiera. Y en Estados Unidos hay dos grandes masas poblacionales votantes muy importantes. Yo en esto no controlo tanto, pero las veces que he estado ahí, una son los palestinos. Fíjate los movimientos pro-Palestina, no pro-Palestina, sino contra el genocidio, contra la masacre que se está cometiendo en Gaza, que, ojo, no hemos hablado de Cisjordania, pero Cisjordania van más de 300 muertos, y las entradas e incursiones que hacen las IDF en Cisjordania, en el West Bank, se están callando mucho por los medios de comunicación y cómo los derechos humanos allí son coartados un día sí y otro también. Creo que Netanyahu es una persona que en este caso ha actuado de manera inteligente para sus intereses, llevando a cabo esta invasión antes de que haya una presidencia. Porque le están diciendo rebaja, 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 pero no les está haciendo caso. O sea,
Estados Unidos, podríamos decir de alguna manera, que tiene una fuerte influencia sobre el gobierno de Israel porque es altamente dependiente Israel del armamento y de la tecnología y de las divisas que provienen y de las materias primas que provienen de Estados Unidos, de las que le suple Estados Unidos, pero en este momento ninguno pone el puñetazo en la mesa. Sería Sí. distinto si ya hubiera un presidente o una presidenta en Estados Unidos, porque eso marcaría el mandato. Claro, hablando de Trump, se le atribuye una gestión muy negativa y otra positiva. La positiva son los acuerdos de Abraham y la negativa es cuando el acuerdo que llegó Obama con Irán en teoría, apaciguar lo nuclear, ¿no? Por así decirlo, o De denominarlo de alguna control. forma, eso es. Y luego llegó Trump y lo dinamitó. Claro, ¿qué te parecen las dos cosas? Los acuerdos de Abraham que logró por un lado y luego dinamitó el otro acuerdo que tuvo Obama con Irán. A ver, Trump es muy voluble. Es una persona que te puedes esperar una cosa y la contraria. Es un presidente del gobierno que se reunió con el Kim Jong-un, el norcoreano. No sé, no sé que cuánto hacía que no se reunía un presidente de los Estados Unidos o no pisaba, yo no sé, yo no lo recuerdo. O dialogaba con Corea del Norte, un país que les amenaza constantemente con armamento, con bombardearles, con misiles ya capaces de llegar a su territorio. Trump de repente un día se levantó cabreado y dice que va a poner aranceles a Europa. No recordemos cuando Europa aprobó los primeros presupuestos de defensa, los primeros presupuestos que de alguna manera eran una especie de fondos estructurados que nunca se habían hecho para la seguridad y la defensa, y lo primero, y estos fondos estructurados, uno de los requisitos que llevaban era que solo podían optar a estos fondos de carácter público europeo empresas, coaliciones de 3 empresas europeas. Y si una empresa americana quería optar, pues tenía que revertir el beneficio sobre Europa, ¿no? Y llegó Trump y mandó una carta a Mogherini que puso patas arriba, ¿no? Y levantó los aranceles como puso unos aranceles mayores, si no recuerdo mal, a las aceitunas, Sí, las al, aceitunas fue. las aceitunas, sin venir a cuento, tiene unas reacciones que puedes esperarte una cosa y la contraria. Al principio yo le he oído versiones a favor de Ucrania y luego en contra, que era capaz de acabar con Rusia, ¿no? Y sin embargo se choca las manos sin ningún tipo de problemas con Putin. Por tanto, es difícil saber cuál será la verdadera reacción. Yo estoy casi convencida de que sea cual sea el elegido, que espero que sea el Kamala, no pueden negar un apoyo a Israel. Ahora bien, ¿en qué dirección puede ser el apoyo? El apoyo puede ser una dirección loca y completamente unánime a las acciones que está llevando a cabo Netanyahu, es decir, hasta incremento del belicismo, a estas invasiones, porque lo que ha producido es una invasión del Líbano, de un país soberano, y decirle sí, estamos de acuerdo en que reconfigures las fronteras como nos dijiste que lo ibas a hacer en la ONU, que les enseñó un mapita diciendo cuáles iban a ser las fronteras para Netanyahu, o dos, puede llegar e influir directamente diciendo, bajad el pistón, esto no es bueno, Mm. porque aquí hay una vertiente, y que sé que no nos va a dar tiempo, que no hemos tocado, y es el papelón de Naciones Unidas. Hay una misión con 10.000 efectivos militares, 10.000 efectivos y militares en la Blue Line, desde el 2006, desde la retirada de las tropas de Israel del sur del Líbano. ¿Qué papelón? O sea, es que Israel se le ha soplado literalmente la resolución de Naciones Unidas. Es que le importa 3 pepinos lo que diga Naciones Unidas. Y esto también habría que analizar en un futuro si realmente Naciones Unidas sirve para algo o si paripé de vamos a sentarnos los coleguitas alrededor de una mesa. En eso tenéis ese punto en común de Naciones Unidas. Muchas personas, independientemente de vuestra opinión, tenéis la misma opinión de Naciones Unidas en ese Bueno, sentido. es que ya miras tú, yo he estado en el Líbano, yo he estado patrullando por zonas que ahora mismo, y hace 3 días me comentaban, hace 3 días, un poco, hay que mirar bien exactamente las fechas, uno de los primeros sitios que estaba bombardeando Israel, Netanyahu, era al ladito de la base española, de base.
de la base de Cervantes, en Marjayún, al ladito, bombardeando sitios donde nuestros soldados han estado sentados comprando pasteles para traerse a España o tomándose algo o dialogando con la población sin ningún tipo de problemas, manteniendo segura la zona. Y resulta que a Israel le importó tres pepinos, o sea, tres pepinos, nada. Y hace 2 días veíamos cómo Merkava estaba apuntando a la posición de los británicos y diciendo, os apartáis o os apartamos. ¿Qué poder tienen esas tropas? ¿De qué ha servido la misión de UNIFIL 2? Absolutamente para nada. Lo único que nos ha demostrado es que Israel puede hacer cosas sin importar absolutamente nada y sin consecuencias, por lo que estamos viendo. Ahora bien, por remachar, tienen derecho a la legítima defensa y nadie puede justificar en absoluto a los grupos terroristas de Hamas o de Hezbollah. Y debemos acabar con estos grupos terroristas. Pero hay formas de hacerlas y, sobre todo, preservando los derechos humanos que son fundamentales, los usos, los usos, las leyes y usos de la guerra y las reglas de enfrentamiento. Bueno, Zaida, pues para mí ha sido un honor tenerte y un placer y espero contar contigo otro día y Espero no haberos sí, soltado un rollo, no, que he no, intentado no ser muy técnica, intentar ser un no te preocupes. poco hablar de una manera llana y no intentar mezclar muchos datos, porque hay veces que estás hablando y se te mezclan. Ah, pues mira, No. me llamaba el médico el otro día, me decía dónde había caído la bomba de fósforo, esta de la termobar, intentar no dar. Pero una cosa que a veces la gente me dice que parece, no, no, es que estás en contra de Israel, es que no, no. Ojalá pudiera posicionarme al 100% con ellos. Ojalá pudiera posicionarme con el pueblo de Israel, inclusive con la distancia que desde el punto de vista de valores, con una defensa proporcionada de un gobierno tan de derechas, de extrema derecha como puede ser Netanyahu. Es que es imposible. Es que es imposible que un ser humano pueda justificar acciones militares con la cantidad de muertos y de niños que están siendo asesinados y de la manera que se está haciendo. Pues bueno, Zaida, creo que ha quedado claro en tu punto de vista, tu análisis y nada, lo dicho, muchas gracias, espero verte otro día. Gracias a ti, Alberto. Un abrazo. Un abrazo.